Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, Mike Mounts, John Rosenstern y Dave Smith. Y hermano Mounts, usted pastorea at the Cross Family Worship Center en Cuba, Missouri, ¿correcto? Así es. Y usted fundó esa iglesia allí. Sí, en el año 2015 comenzamos. Muy bien. Y bueno, excelente. Qué bueno tenerle con nosotros. Y no se limite en participar en la programación cuando usted guste hacerlo. Y qué bueno tenerles a todos ustedes con nosotros. Quiero que lo sepan porque son ustedes la razón de la programación. Nosotros vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación, leyendo en Romanos 4:12, pero antes de nosotros continuar avanzando, es obvio mientras leemos las epístolas de Pablo que él quería predicar en Roma. Había una compulsión allí que no terminó siendo de la manera como él pensó que iba a ser. Él no predicó en lo que yo puedo recordar en la iglesia de Roma, sino que predicó en una casa que él alquiló. Él fue sentenciado a la prisión, o vamos a decir, prisión domiciliaria, y le permitieron vivir varios años en esa casa donde él tenía que pagar por aquella casa, y él constantemente tenía personas de la iglesia de Roma que llegaban allí y estaban en ese lugar en particular. Y yo diría que él predicó 2 veces al día, enseñó 2 veces al día, probablemente en la mayoría del tiempo, en la mayoría de los casos. ¿Lo ven ustedes de esa manera? Él quería predicar allí y creo que la razón es porque él tenía algo que decir que cabía dentro de esta atmósfera completamente. Bueno, sí, Pablo le habría estado ministrando a toda la gente que llegara a él, no necesariamente en cuanto a servicios, sino más bien en cuanto a la gente al entrar y visitar. Jamás detenía a nadie de entrar y hablar con él. Así que los ancianos de las iglesias en Roma, todos habrían ido allí, probablemente algunas de las personas. Él estaba disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Muchas veces llegaron allí. Correcto, y por supuesto él siempre estaba acompañado de un miembro de la Guardia Pretoriana, parte Así es. del grupo de Nerón, y aún hasta impactó, de acuerdo al libro de Filipenses, aún hasta impactó a algunos de los soldados que estaban atados a él. Si usted hubiera estado encadenado a Pablo 24 horas al día, tal vez el evangelio se le hubiera infectado a usted. Yo diría que podemos llamarle tiempo de servicio porque de otra manera él hubiese estado repitiéndose una y otra vez con algunas cuantas personas, ¿no? Y es lo que pienso yo, si sucedió de esa manera o no, realmente quién lo sabe, ¿verdad? Pero él tuvo algún tiempo de horario, tal vez en la noche o tal vez durante el día, porque él le ministraba a la gente y la gente sabía que él tenía esos tiempos disponibles. Y sin lugar a dudas, él habló con muchos, 2 o 3 a la vez también, ¿no? Pero yo creo que él realmente tuvo horarios específicos para predicar y no sería un servicio como lo consideramos hoy. Tal vez cantaban algún tipo de alabanza para entrar en la adoración, pero él quería decirle a este grupo de personas que estaban allí presentes, y sin lugar a dudas, habían algunos allí que tal vez habían conocido a Pablo por mucho tiempo. Correcto, la lista en Romanos 16 es bastante Sí. extensa de la gente que él había entrenado y que entonces estaban activas en Roma en el momento de la escritura. Y por supuesto, la escritura habría precedido a Pablo varios años, así que había mucho que discutir o hablar, o tal vez su respuesta al escrito, las diferentes iglesias hubieran tenido la oportunidad entonces de cuestionarlos y hubieran tenido preguntas con respecto a la carta. ¿Cuánto piensas que realmente entendían lo que él decía? Yo creo que muy bien, creo que sí, y lo juzgo por los testigos que ya estaban allí, ya cuando él escribió la epístola. Recordemos que él escribió la epístola
en el 56 o 58 y fue encarcelado probablemente en el año 60. Así que la epístola hubiera estado ya 2 años. La lista en Romanos 16 es extensa. Priscila y Aquila están allí. Y muchas de las otras personas que le habían ministrado a él, y en Romanos 6, versículo 17, dice que le dio gracias a Dios por haber obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Así que yo creo que tenían un buen entendimiento de la doctrina paulina, porque los discípulos que estaban allí en esas iglesias fueron discipulados por Pablo. Los romanos habían los romanos habían expulsado a los judíos en el año 49 después de Cristo de Roma, y de ese grupo, Priscila y Aquila eran dos de ellos. No me parece que él aprendió mucho de ellos, no No, me no, parece. no, pero sí, exactamente. Pablo habría podido discipular a estos hombres y mujeres. Ellos trabajaron con él de acuerdo a Romanos 16. Al seguir avanzando hasta llegar al final de la carta, él habla de los conocidos que había tenido, del trabajo que habían hecho juntos, y ya sabemos que Priscila y Aquila lo siguieron de Corinto a Éfeso, pastorearon ahí en su lugar, instruyeron a Apolo en un camino más perfecto para entender el Evangelio. Así que hubo una gran cantidad de muy buenos maestros sólidos que enseñaron la doctrina de Pablo. La carta de Pablo habría corroborado eso. Y Pablo jamás quiso mantenerse en Roma. Él solo iba a pasar por Roma en Así camino a es. España. Y eso también nos habla de la salud de la iglesia en, bueno, el estatus de los líderes que estaban ahí. ¿Habrá algún registro de que él fue a España? No que sepamos en particular. Yo personalmente creo que fue liberado de su primer encarcelamiento y después viajó una vez más un par de años antes de que fuese arrestado otra vez, esa última vez. Y bueno, con el tiempo él perdió su vida, ¿verdad? Pero yo realmente no lo sé. Yo asumo, con la pasión que él tenía de llevar el evangelio a los cuatro ángulos de la tierra, que es una muy buena probabilidad de que él pudo llegar, tal vez hasta fue inmediatamente después de que él fue liberado de la prisión en Roma. Pero entre sus dos encarcelaciones, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Dos Bueno, años? mire, es suposición además, probablemente 2, tal vez 3 años. Sabemos que habían instrucciones en Creta, en Timoteo, en Éfeso, y probablemente solo una reasesoría de las iglesias de los ángulos o del círculo de Roma a Corinto, a Creta, a Éfeso, Macedonia. Probablemente, y bueno, Macedonia es donde se asume que él fue arrestado otra vez, pero no hay ninguna senda clara presentada en la escritura, todo es suposiciones. Muy bien, vamos a empezar a leer en Romanos 4:12. Y el padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, Presenta a Abraham como el padre de todos los creyentes, ya sean judíos o gentiles. sino que también a los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Se refiere a que él simplemente creyó a Dios y que Dios le contó su fe por justicia, refiriéndose a Abraham. Antes de ser circuncidado. Resuelve el argumento y abre salvación a todos aquellos que adquieren la fe en Cristo sin tener cuenta de quiénes sean. Pablo compara, y obviamente esto es correcto, a Abraham como nuestro padre. La circuncisión vino como resultado de Abraham, ¿no? Correcto. Sí. Fue Pero instituido vino a través de con él. Abraham, sí. Pero él no lo desechó como el medio de justicia. No, hemos hablado en otros episodios que en Génesis 15:6 a él se le contó por justicia y no fue circuncidado hasta Génesis 17, lo cual algunos eruditos creen que fue 14 años después. Entonces, la medida de su justicia no fue la circuncisión, sino su fe. Así es, a eso me refiero. A eso me refiero. Pero la circuncisión fue adquirida, pero no era el autor de su fe, ¿no? Correcto. Y recordemos que se le requería
al pueblo del pacto de Dios después de que la ley se dio. Abraham vivió más de Antes de la 450 ley. años antes de la ley. Así que, bueno, poco a poco esas cosas se añadieron. Pero su justicia, y de esto es de lo que esta sección realmente se trata, trata desde el versículo 9 hasta el 12 que la circuncisión no trae justicia. La fe que es ejemplificada con Abraham realmente es la verdadera Abraham le ruta creyó a a Dios, la eso es lo justicia. importante, le creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. Entonces, el fundamento fue establecido por este hombre y el fundamento no era la circuncisión, tan Correcto, importante como era la circuncisión, no era el blanco de su fe, no correcto. lo era. Y recordemos también que parte del problema en la iglesia de Roma era que la práctica habitual de la diáspora, aquellos que estaban separados, los judíos que se habían apartado de Israel, sus marcadores o características de identidad habrían sido las leyes dietéticas, el calendario judío y la circuncisión. Así que todo esto era algo grande para los judíos fuera de Jerusalén. Ellos se agarraban de esto como los marcadores de identidad de quienes ellos eran. Y por supuesto, es muy fácil cuando nos enfocamos en algo comenzar a poner nuestra fe en Bueno, ello. eso fue lo que ellos Correcto, hicieron, ponían su fe en eso y por eso Pablo se le hizo tan difícil sacarlos a ellos de eso, correcto, en lo que puedo yo estimar, donde ellos creyeron a Dios y no querían decirlo primero que nada, no los gentiles podían ser salvos sin adherirse a todos los rudimentos de la ley. correcto. Y Pablo fue claro en esto de que sí, sí podían porque Abraham estableció el caso. Tenemos que ir a la pausa, pero ellos ni siquiera entendieron los primeros 10 años de la iglesia que los gentiles podían ser incluidos en el pacto. Ya volvemos. Estamos de vuelta. El versículo 13, por favor, a menos de que quieran anexar algo más. Hay mucho más que anexar. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, La ley de Moisés, que no había sido dada durante el tiempo de Abraham. sino por la justicia de la fe. Cuando Pablo usó la palabra fe, sin excepción, habla de la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. De hecho, nunca se debe separar a Cristo de la cruz en lo que respecta a su obra redentora. Ahora, estas notas son muy fuertes, ¿están de acuerdo? Definitivamente sí. Pablo está presentando como un abogado lo que no produce justicia. Él primeramente proclama que la justicia es por fe a través de ejemplos en Romanos 4 del 1 al 8 y luego en Romanos 4 del 9 al 12 él dice que la justicia no es a través de la circuncisión. Ahora en los versículos del 13 al 16 él va a mostrar que la justicia no llega por la ley, sino por la promesa. Entonces, como un abogado, línea tras línea, él desglosa cada argumento en contra de la justicia por fe. No es circuncisión, no es guardar la ley. Le dijo a la iglesia que no era el bautismo en las aguas Correcto, exactamente. tampoco. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Es lo mismo, de eso le está hablando aquí, en lo que refiere a la ley. No quería que nada estuviese entre la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Lo ven ustedes de esa manera? Sí, Entonces indica que la tendencia del hombre es de poner su fe en la obra que ellos hacen. Bueno, definitivamente, pero a los hombres les gustan los halagos que vienen con, miren lo que yo he logrado. Y lo que Pablo presenta, nosotros no recibimos ningún crédito, no merecemos ningún crédito, no debemos de tenerlo. Todo eso va al Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo quería, lo que Cristo hizo en la cruz, el precio que él pagó. Eso debe de estar limitado a eso, porque en el momento que nosotros empezamos a tomarlo por nosotros mismos, en ese momento dejamos fuera a Cristo y empezamos a mirarnos a nosotros mismos, mira lo que he logrado.
he ayunado tantos días, hice esto, aquello, y todo eso es importante. El bautismo en las aguas es importante, claro que sí, pero en el momento que ponemos énfasis sobre esas Correcto. cosas, allí perdemos nuestro caminar. Pablo lo dejó muy claro en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Él dijo, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, dejando en claro que no es por lo que hacemos o nuestro desempeño, sino basándose en lo que Él ha hecho y claramente nuestra fe en esa obra que Él hizo por nosotros. Los judíos serían muy eficientes en la ley, utilizaban la ley como el medio por el que ellos decían que tenían la Y trataban redención. de llevar a los gentiles a esa Correcto, situación, y ¿no? aún están haciendo exactamente lo mismo a través del movimiento hebraico. Están tratando de traer a los gentiles a las costumbres judías y tradiciones que ni siquiera estaban en la ley mosaica. Más adelante fueron añadidas en el Talmud. Pero en cuanto a lo que estamos viendo, caballeros, ustedes tal vez escuchan esto o lo conocen hablando de estos dos versículos. De acuerdo a lo que entiendo, el artículo definido no está ahí en los manuscritos. Entonces, ¿estaba hablando él de la ley mosaica o estaba hablando de cualquier ley? Yo creo que por quienes contexto, recibieron sí. la carta, él Moisés, estaba sí, es tratando lo que con yo la ley siento, lo que mosaica. pienso. La mayoría del tiempo, Pablo trata específicamente con eso porque ese era Correcto. el problema. Pero hay algo que se tiene que decir acerca de no tener el artículo, o más bien el artículo definido. Pero la mayoría de eso sería ley Esto es algo mosaica. que hace la cruz, entre tantas cosas. Es algo que pone a Cristo como prominente. Y Exactamente. lo que Él hizo como algo muy importante. Y no nos da a nosotros crédito, solamente creerlo y aceptarlo. Correcto. Exacto. Sí. Bueno, Cuánto la iglesia hoy día está envuelta en estas obras personales. Y yo a lo largo de los años he visto a la iglesia avanzar de una moda a la otra, a la otra. Y ellos se quedan en esa moda por un año o dos y luego van a lo próximo y dicen, bueno, este es el camino a la victoria. Nunca termina. Y yo no he visto a la iglesia ninguna vez dirigirse o dirigir a los creyentes a la cruz. Ellos los han dirigido a la modalidad que se está presentando, sea en la risa santa, al imponer las manos, y algunas de esas cosas eran buenas, pero no son la llave a la victoria. el énfasis es en lo que uno hace. De hecho, uno de los autores de lo que llamaré el movimiento sensible al buscador dice que no se trata más de credos, sino de obras. Entonces, el énfasis no se trata de lo que uno cree, sino en lo que uno hace. El énfasis en todo el movimiento del crecimiento de la iglesia es como tener una iglesia saludable, como lo dijo alguien. Si nos fijamos en las actividades y lo que la iglesia está haciendo no solamente en sí misma, sino en la comunidad, es casi de esta forma. La idea de el deísmo. Los deístas dicen que Dios hizo todo lo que se suponía que debía hacer y ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. En otras palabras, Dios da un paso hacia atrás y nosotros tenemos que hacer lo nuestro. No niegan que Dios ayuda a esas cosas, pero la idea es que Dios ha hecho lo que Él ya ha hecho y el énfasis está en lo que debemos hacer Pero para poder ¿qué es lo que edificar a ellos las dicen que tienen comunidades. que hacer? Bueno, tienen que edificar la unidad, tienen que construir puentes, lo escucho bastante a menudo. ¿Edificar puentes para qué? Edificar puentes a los que no están en la iglesia, traen a los que no están en la iglesia, pero utilizan los sistemas del mundo para poder traer a esa gente. Y la realidad es que la iglesia se ve más como el mundo que el mundo ahora. Y ahora uno tiene la idea de que está el Crislam. Los cristianos ahora invitan a los imanes musulmanes en sus púlpitos para encontrar esa tierra Yo en pensaba común. que eso había muerto ya. No, señor, todo esto no ha muerto ni tampoco. Todos estos rayos, yo les llamo rayos que llevan a la rueda de la obra, del trabajo, son diferentes aspectos que afectan a la sociedad, que atraen a diferentes grupos y todo es para traer algún tipo de tierra en común. Ellos tratan de encontrar unidad en sus obras. Eso es lo que hace. Viene a la mente otro pasaje, una referencia cruzada en Gálatas capítulo 5, versículo 3. Pablo dijo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Y en sus notas de comentario dice que, por supuesto, es imposible guardar toda la ley. Así que uno encuentra en Romanos este énfasis en la circuncisión y Pablo dice que la circuncisión es la entrada a la ley mosaica, pero uno no puede guardar toda la Así ley. es. Así que si uno depende de la circuncisión o uno depende de cualquier obra, uno va a quedar mal. Solo es a través de la fe y fe en el objeto correcto, fe en la cruz de Cristo. Enseñamos que lo que acabas de decir, enseñamos
que Cristo y lo que Él hizo en la cruz es la llave de toda victoria en nuestras vidas y corazones y que debemos de tener fe en ello, que eso debe de ser el blanco de nuestra fe constantemente, nunca terminando lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces el Espíritu Santo, quien es Dios y puede hacer cualquier cosa, obrará a favor nuestro en ese proceso de santificación y nos ayudará a vivir una vida victoriosa. Pero si ponemos nuestra fe en cualquier otra cosa, el ayuno, la oración y esas cosas que son cosas buenas, pero como instrumentos de victoria no van a funcionar. Correcto. El Espíritu Santo no funcionará en esa capacidad. Él quiere que nosotros pongamos nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y que mantengamos esa fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Ahora díganme lo siguiente, ¿por qué es tan difícil creer eso y que realmente no lo es? Y no quieren abandonar esas obras. Bueno, porque el hombre siempre ha luchado con querer jugar ese papel activo en su propia salvación y querer hacer algo para mostrar cuán bien están y para mostrar que ellos han cumplido con todos los requisitos. Como John mencionó, que se trata de las obras y se trata de el ecumenismo y se trata de las cosas buenas que hemos hecho. Fijémonos en todas las cosas sociables que hemos hecho. Hemos cumplido con todo y todo esto, cumplir con las necesidades prácticas es algo bueno en la iglesia. El tener centros para indigentes, proveer comida para gente hambrienta, nada de esto es malo, nada de esto gana Justicia. salvación. Sí. Esto es donde se convierte en un Amén. problema, Sí. es un sustituto ahora. Ahora la gente dice, yo me voy a ganar mi salvación en vez de aceptar por fe como Abraham lo hizo, en lo que Jesús hizo en la cruz. Sí, hubo Yo un creo joven que me dijo, ustedes no están haciendo mucho, no están envueltos en la comunidad. Y yo no sabía a qué él se refería, ¿no? Por un corto periodo de tiempo. Y bueno, el caso es que la mayor participación en la comunidad es predicar el Evangelio. Correcto, Predicar el correcto. Evangelio, proclamarlo al pueblo sin limitaciones o titubeos. Proveyendo el alimento y cosas. Tiene su Tiene lugar. su lugar, claro, pero solamente tiene un Bueno, lugar. mire, todo y cada mes la audiencia de este ministerio recauda fondos para dar de entre 35 a 40,000 Biblias para que la palabra de Dios pueda salir a las manos de la gente. Eso es lo más Correcto. importante, la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, Así hacer es. que la palabra salga a las manos de pastores en todo el mundo, que, bueno, eso es el enfoque principal. Y este ministerio sí tenemos ministerios a la comunidad, tenemos cosas que suplen ciertas necesidades físicas, pero el Ujú. enfoque número uno, ya sea a través del bibliatón o maratón o lo que se está predicando y enseñando, hacer que la palabra de Dios salga, eso es lo primordial que podemos hacer y eso es lo que falta en la iglesia, la predicación del evangelio, porque está siendo reemplazada por el énfasis en todas estas otras cosas tangibles, cosas físicas. Entonces la conclusión es orgullo. Es por eso que queremos Yo hacer creo que las estás cosas. en lo cierto. El orgullo es el punto central También- en esto. También hay una gran falta de entendimiento de lo que causa que el Espíritu Santo obre en las vidas de los Estás en lo cierto. creyentes. Estás en lo cierto. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a continuar con lo que Lauren dijo en la próxima programación. Usted debe de escuchar lo que se está diciendo. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.